Bueno chicos, acá está el trabajo práctico de aquí de resolución de ejercicio. Tenemos cuatro tipos de ejercicios que vamos a ver, tipos. Y vamos a primero determinar el valor de los nodos de intensidad en cada uno de los nodos de lectura. Según la ley de Kirchhoff, calcular los valores en resistencias óhmicas y no óhmicas según las leyes de Ohm. Determinar las variables que afectan la resistencia y cómo las afecta. Determinar el área de temperatura largo de los cables. Es la resistividad en material óhmico y no óhmico según cambie este parámetro. Bueno, este ejercicio ya lo habíamos visto. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando se van alejando de la columna hacia la izquierda, restas, cuando se van hacia la derecha del circuito, se van a la suma, y de esta manera, al sumarse 5 más 3 me darían 8 amperes, más 6 amperes que está entrando, me darían 10 amperes de resultante. Y el otro, que va a la izquierda, medían 5 menos 4, 1 amper, que sería el que está entrando. Entonces, esto es convencional, según Kirchhoff, ¿sí? Y de esa manera puedes calcular las intensidades de corriente según los nodos donde esté el amperímetro puesto. La intensidad de los 2,5 amperes. 2,5 amperes igual a Q partido en T, entonces Q igual a 2,5, 5 medios por Q4 me darían 2 por 5, 10 coulomb. 10 coulomb sería la carga en el punto dado por el circuito. Si das 10 coulomb durante 4 minutos te dan 240 segundos. Y son 2,5 amperes en 240 segundos. Entonces, eso los tienes que multiplicar y dividir por 1,6 por 10 elevado a menos 19, lo que te va a dar la cantidad de electrones que están pasando por ese momento en el alambre. Entonces, Q igual a I por T, entonces I serían 2,5 por 240 y eso 2,5 por 5 por serían 600 coulomb. 600 coulomb dividido en 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb electrón. Eso te va a dar la cantidad de electrones que equivale. Si lo mismo que vimos en el ejercicio, si la resistencia de un alambre es de 0,1 ohm, ¿cuál es la intensidad de corriente existente si conectas a una red domiciliaria? Eso me están diciendo los 220 volts dividido en 0,1 me dan 2200 amperes. ¿Y cuál debiese ser el largo del cable si los parlantes requieren una intensidad de corriente mínima de 9 amperes? Entonces, de nuevo, resistencia es voltaje partido en intensidad. Y si el voltaje de 220 volts dividido en 9 amperes, 220 dividido en 9 me va a dar la resistencia. Y resistencia es ρ por L partido en A. Entonces, tú tienes el área del radio del cable. Si solo podemos estimar que sería equivalente a, por ejemplo, si fuese un cable de 1,25 milímetros de radio, sería pi por r cuadrado. Entonces yo despejo L es igual a resistencia por área partido en ρ. Y el ρ del cobre es 0,000013, 1 partido en ohm metro cuadrado. Entonces, de esa manera yo puedo determinar, según los ejercicios de resistividad que ya vimos en los ejercicios anteriores, cuánto va a cambiar la resistencia. Ahora, ¿qué pasa si al alambre lo llevo a 40 grados? La resistencia va a aumentar en 1 más alfa por R0 por T. Entonces, a 25 grados, ver un delta de 15 grados más. Entonces, 1 más 15 grados me va a dar el coeficiente de incremento alfa, que va a aumentar la temperatura en un porcentaje que equivalía al 1,3% del radio inicial por cada grado Celsius. Entonces va a haber un cortocircuito porque la resistencia se va a elevar tanto que puede quemar el parlante. Sí, lo mismo pasa con los ejercicios de las ampolletitas. Tienes 12 volts y resistencias de 3 ohm. Entonces, 3 más 3, 6.
Y esto se vuelve ahora 1/6 más 1/3. Eso me daría 3/6 en entero equivalente. 6/3 me da 2 ohm totales. ¿Sí? Ese es mi R equivalente. Entonces, 2 voltajes 12 partido en 2, porque lo único que se va a conservar aquí es el voltaje. Entonces, 12 partido en 2 me va a dar 6. 6 amperes de intensidad de corriente que cae en el circuito total. Entonces, la sumatoria de intensidad de corriente entre A y B más la sumatoria de intensidad de corriente en C me va a dar a mí, tienen que sumarme 6 amperes. ¿Sí? ¿Qué pasará si aumentamos cuando aumenta el voltaje entre ellas? ¿Va a aumentar o disminuir la luminosidad si se quema A? Debe que aumentar la luminosidad porque la luminosidad, por ejemplo, si se quema C, voltaje R por I, y el R equivalente aquí sería 3 más 3, 6, me darían 6 ohm. Entonces, si hay 12 volt es resistencia 1, que valdría 3. Y la intensidad de corriente serían los 12 volt partido en 6 me darían 2 ohm. Y 2 por los, en este caso sería 3, serían 6 amperes. Sí, porque son 3 ohm. Entonces se reparten igual. Cambia aquí. Cambiaría y aumentaría la luminosidad. Si se quema es lo que más conviene porque ahí iluminaría más. Si se quemara, disminuiría porque quedarían 2 en paralelo respecto a 1 en serie. ¿Sí? Aquí me quedaría 1,5 amperes y aquí me quedarían al final 2 amperes. Entonces caería más intensidad, habría más full on por tiempo, entonces iluminaría más. Este también lo analizamos en el ejercicio anterior, no es lo mismo que sería en paralelo, cuando se cierra el circuito se suman 100 más 100, 200 y caen en paralelo respecto a este 100 de acá. Entonces el R equivalente se reduce y por lo tanto el R equivalente al reducirse aumenta la intensidad de corriente y por lo tanto el cambio de corriente en cada uno de los terminales va a ser mayor cuando vaya en serie, serían 300 ohm contra 1 partido en 200 más 1 partido en 100, me darían 3 partido en 100, 100 partido en 3, 33 ohm. Entonces es como el 10%. En cambio, intensidad, si vas en serie, la intensidad es la misma, y si vas en paralelo se reparte proporcional a cada uno en proporción 2:1, que eso es lo que se vería aquí. Y en el último circuito de análogo a transmisión de cargas iónicas a lo largo del nodo ventricular hacia el fascículo de His, antes y después cerrando cada uno de los interruptores, por ejemplo, si yo cierro uno, 18 volts hay aquí, entonces entran 100, 100. Entonces la corriente 100 más 100, 200 ohm. Y aquí ¿cuántos irían? 100 más 100 y más 100 serían 300 ohm. Entonces me quedaría 300 ohm y voy de adentro hacia afuera. Este con este serían 200 con 100. Entonces me quedaría 1 partido en 200 más 1 partido en 100. Me darían 3 partido en 200. 200 partido en 3 me darían 66 ohm. Y esos 66 ohm que tengo ahí, cuando cierro solo este interruptor, los sumo en serie con los 100 ohms. Se verían 166 ohm. ¿Qué pasa si yo cierro el otro interruptor? Me quedarían 1 partido en 100 más 1 partido en 2 partido en 100. 100 partido en 2, 50 ohm. En estos dos, 50 más 100 me dan 150 ohm. Y esos 150 ohm tendrían que ir en paralelo con los 100 ohm, por lo tanto me queda 1 partido en 100 más 1 partido en 150, y habría que multiplicar cruzado, entonces me queda 150 más 100, 250. Y doy vuelta ahora, entonces 150 por 100, 1500 partido en 250 me darían 6 ohm. 6 más 100 me darían 106 ohm.
Y así todos estos R equivalentes que se forman acá, que quedan como en serie, y por lo tanto calcularía en serie las intensidades serían 18 partido en 106, porque tendría el voltaje partido en resistencia, y de esa manera me quedaría la intensidad de corriente global de todo este circuito y de todo este circuito, que serían dos circuitos como dos circuitos en serie. En cambio, aquí yo calculo, repartiría las intensidades de corriente de manera proporcional a los 100 ohm para cada uno de los noditos. Y eso es todo por hoy. Este otro ejercicio es lo mismo que el que hicimos adelante con la batería y con las pilas que se ven en 3D, y funciona de la misma manera que la resistencia. Entonces, lo mismo para explicar la resistencia equivalente o en serie. Ese nos queda como un desafío para que ustedes lo puedan armar. Gracias. Entonces, aquí tengo lo que les acabo yo de explicar. En este ejercicio, yo tengo una batería de 9 volts. Yo a eso le puedo cambiar, hacer lo que yo quiera, le puedo cambiar el voltaje, la resistencia, lo que sea. ¿Sí? Además le puedo cambiar aquí, y aquí está mi hermoso, le puedo dar más potencia, por ejemplo, le puedo subir a 50 volts si yo quiero. Y ya se quemó, ¿ven? Porque el circuito, el cableado no le fue suficiente. Fíjense en una cosa, aquí hay 60 volts, equivalente a tener 40 pilas Duracell de 1,5 volts. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? La resistencia tiene 3 resistencias en paralelo y un par en serie. Entonces, ¿yo cómo procedo? Anota mi lapicito. Oh, entonces. Entonces, yo tengo 10 ohm totales aquí. Aquí tengo 20 ohm. Aquí volví a tener 10 ohm. No es muy creativa la cosa. Entonces me queda 10, un décimo más un décimo, 2 décimos. 2 décimos más un veinteavo serían equivalentes a 2 por 10, 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 veinteavos. 20 partido en 5 me daría 4 ohm. Esa sería la resistencia equivalente total. ¿Ven que es más chiquitita que si fuese todo en serie? Sería, imagínense, de 40, que hubieran sido 4, 1, 2, 3, 4, me daría 4 ohm. ¿Qué tengo que hacer aquí? El voltaje es el mismo, excepto donde yo les puse mi multitester. Este circuito te permite medir toda la intensidad de corriente y todo. Entonces me quedaría, intensidad es voltaje partido en resistencia, ¿cierto? Y 60 volts dividido en 4 ohm, ¿cuánto me da? Fue 60 dividido en 4, 15 amperes, que es lo que dio acá. Miren cómo cambia la intensidad de corriente si yo varío la potencia, porque aquí tengo 60 por 15, ¿cuántos watts me dan? P igual a V por I, entonces serían 900 watts. Sería un super circuito, lo que tendríamos acá. Entonces, variémosle. Cambiemos. Miren, cambia directamente proporcional si yo le voy a bajar a la 1/4. Me encanta. Este es los 15. A mí me gusta más. Son 10 pilitas Duracell. Entonces me queda que aquí le ponemos 15 partido en 4 y cambio la resistencia. Ahí están los 7,5 volt y los 3,75 amperes. Sí, aquí sí, esto puedo analizar en serie y lo puedo analizar en paralelo. Voltaje es resistencia por intensidad.
Entonces, si la intensidad de la caída de 3,75 es constante aquí, es la misma que está cayendo acá, ¿cierto? Entonces hay que calcular la caída para el primer circuito. ¿Cuánto sería la caída acá? 3,75. ¿Cuánto sería la caída acá en el otro lado? Entonces vamos a hacer el menjunje a la basura. Miren, 2,25, porque la intensidad es voltaje en resistencia, entonces los 15 volts partido en los, aquí hay 20 ohm, ¿cuánto cae? A 2,25, ¿sí? Que hay 20 ohm aquí, entonces hay 10, un décimo más un veinteavo serían 3 veinteavos, 20 tercios me da 6,6 ohm, y 6,6 ohm, los 15 voltios 6,6 ohm me deberían dar los 2,25 amperes, que esa es la intensidad de corriente aquí que está cayendo, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a mover aquí y desconecto, ¿ven? 0,75 amperes. Interesante. Pero aquí están circulando 15 volts, entonces intensidad de voltaje 15 partido en la resistencia. Hagamos el ejercicio al revés, po. Si yo sé que el amperaje es 0,75, entonces me queda 0,75, 15 dividido en 3 cuartos. Entonces me quedaría 5 por 4, 20. ¿Qué serían esos? 20 ohm. Ahí están los 20 ohm. 10 más 10, 20. Y aquí sería, si yo pusiera acá, sería 15 partido en 10. Y eso me daría 1,5 amperes. Ahora vamos a volver a conectarlo. ¿Ven que subió? ¿Por qué creen que subió? Porque cambió el R equivalente, ¿cierto? Porque me quedó un décimo más un veinteavo, sería 3, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 veinteavos. Y 20 tercios me queda 6,6 ohm, ¿cierto? Y los 6,60, quería 15 partido en 6,6 ohm, que serían eh, 66 décimos por 10, si es por 150 partido 66, 2,25 amperes. Eso es lo que hay aquí. Y te dan los totales. Esos serían los circuitos en serie y en paralelo. Y hay otros esquemas que son un poco más complicados, que son forma triangular.